¿Te ha pasado que tienes tantos sueños, tantas ideas, tantas ganas, tanta pasión, que comienzas un proyecto por aquí, otro proyecto por acá, pero después te llenas de tantas cosas que entre la falta de tiempo y la desorganización terminas dejando los proyectos ahí parados para un mejor momento? Yo sé que sí, seguramente a mí también me ha pasado muchas veces, pero cada vez lo trabajo mejor. Imagínate cómo sería lograr identificar con claridad esas verdaderas pasiones y esas habilidades reales que tienes y que encontraras la manera ideal de integrarlas para crear un servicio único, exclusivo, potente, que te haga sentir a ti como profesionista pleno, completo como persona y al mismo tiempo que le entregues a los clientes algo diferente y muy bueno. Es a esto a lo que yo le llamo ser multiapasionado, pero sin morir en el intento. Hola, soy Jacqueline Santiago y el día de hoy tenemos una entrevista maravillosa. No te la pierdas. Vamos a entrevistar a un empresario muy exitoso y estoy segura de que multiapasionado también. Así es que comenzamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Espacios Conscientes. Estoy muy feliz, muy emocionada y muy agradecida de arrancar de nuevo con el podcast, pero ahora lo traemos renovado, diferente y mucho más potente. Vamos a enfocarnos primero con temas de ser multiapasionado y además traemos unas entrevistas muy buenas y muy especiales. Y el día de hoy tengo un invitado súper especial. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos ven y por compartir su tiempo y su energía con nosotros. Vamos aquí a disfrutar este ratito de esta entrevista que tenía muchas ganas de hacerla. Es muy, muy especial para mí. Es un honor tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar de enfocarnos sobre todo en estos temas que tanto me gustan, que es ser multiapasionado. Pero bueno, antes quiero presentarles a Moisés Santiago. Él es un empresario que admiro mucho, muy exitoso y que de lo que yo lo conozco lo considero multiapasionado, pero vamos a entrevistarlo para ver qué nos cuenta él. Así es que bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias. Espero poder servirles en algo, mis pláticas, lo que vayan a preguntar. Gracias por Claro que sí, estoy segura de que sí. Así va a ser. Bueno, vamos a empezar. Te he platicado un poquito de cómo lo que es para mí ser multiapasionado, pero quiero preguntarte si tú habías escuchado antes el término de ser multiapasionado. Fíjate que no, realmente ahora que me invitaste, que te pregunté de qué se trataba el tema y me dijiste de multiapasionamiento, sí me puse a pensar que ese término no lo conocía como tal. No sé si esté en el diccionario ya tipificado como tal, pues, pero no lo conocía el término. Creo entender a qué se refieren. Ok, ¿tú cómo lo interpretas? ¿O qué sientes cuando lo escuchas? Bueno, sabemos claramente qué es el apasionamiento y el multiapasionamiento sería justamente eso, ¿no? Del que puedas llegar a tener en diferentes etapas de tu vida, creo yo, o en el mismo momento de tu vida, varias pasiones en las cuales puedas llegar a desarrollar. Eso entiendo. Y cuando tú escuchas así como tener varias pasiones, obviamente lo estamos enfocando en temas laborales, empresariales. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿que sí es posible que se llegue a dar eso? Ajá, ¿y cómo describirías o definirías el ser una persona apasionada? Yo creo que si no hay pasión, no hay una razón para vivir de entrada. Creo que sí debe de ser. Todas las personas tenemos que tener una pasión ante lo que vayas a hacer, lo que vayas a hacer. Y por ahí se escucha pues que solamente se puede hacer una cosa en la vida o realmente se dice que la finalidad es una o vienes a este mundo a hacer una sola cosa. Ese término yo sí lo creía al principio, ya después sobre la marcha te vas dando cuenta que realmente no es así. Sí puedes llegar a tener múltiples pasiones,
y empalmarlas unas con otras, empatarlas incluso. De hecho, yo siempre menciono, ya lo he dicho seguramente en el podcast antes, que hay una frase que seguramente has escuchado que dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Seguro lo has escuchado. Sí. Y esa frase yo siempre les digo que a mí me generaba como hasta culpa de querer estar haciendo tantas cosas como, no sé, ¿tú qué piensas de esa frase? Es exactamente esa misma frase yo me ha llegado a pasar por la cabeza, como eso, o sea, de que el que querer abarcar, tal vez la manera de pensar mía es, los que no tenemos la oportunidad de haber crecido con personas que tengan el recurso económico ya resuelto, pues te tienes que buscarle a los que les gusta. Habrá quienes pues no les gusta esa parte, que se respeta, pero a los que nos interesa tener una libertad financiera, pues le tienes que buscar, le tienes que mover. Entonces, definitivamente en este mundo que vivimos, en este México, sí tienes que hacerlo. Quizás te tengas que multiplicar esas 8 horas que nos han dicho que se tienen que trabajar. Sí, seguramente sí, si eres un empleado tienes que trabajar una jornada laboral de 8 horas. A los que nos hemos dedicado por nuestra cuenta a trabajar, 8 horas es insuficiente. Entonces creo que sí debe de trabajarse un poquito más. Sí. Y eso es muy chistoso, ¿no? Porque a veces parece, o mucha gente puede creer que ser jefe es estar bien a gusto, ahí nada más dirigiendo a los demás, pero esto que acabas de decir de las 8 horas es insuficiente, yo creo que es eso. Y yo, en lo personal, creo que cuando algo de verdad te apasiona y te gusta, ni siquiera es como que se sufra o lo sientas tan pesado, sino que se hace por gusto y porque obviamente quieres echar a andar el negocio y pues todo depende de nosotros, ¿no? De los líderes o de los jefes. Ok, y entonces, una pregunta obligada de mi parte que sería, ¿tú crees que eres multiapasionado? Ya hablando de este concepto. Sí, definitivamente sí soy multiapasionado. No sé si se nace con eso o lo vas desarrollando sobre la marcha. En mi caso sí lo es. Hasta la fecha, pues hago muchas cosas a la vez y me gusta lo que hago. No lo hago... no lo siento como un trabajo como tal, pero a mí me encanta lo que hago. Sí. Yo creo que a ti trabajar te mantiene vivo, ¿no? Así es, definitivamente. Y ahorita dijiste, no sé si se nace o se convierte uno en multiapasionado. ¿Tú qué crees? ¿Que naciste siendo así? O sea, ¿desde chico eras así, inquieto, activo? No, sí fui muy inquieto desde siempre. Me acuerdo que mi mamá me metía, por no decirme, me castigaba estando dentro de la casa, no podíamos salir. En aquellos tiempos sí se permitía estar en la calle, no tenía ningún peligro de andar en la calle y jugar a lo que se juega cuando eres niño, pero a mí me castigaban por inquieto y me dejaban que quedara dentro de la casa por lo inquieto que era. Yo creo que pues en su tiempo era un niño y hacía cosas de niño, muy inquieto, quizá un poco más que cualquier otro niño, y conforme fui avanzando me di cuenta que sí me gustaban diferentes actividades, no solo ir a la escuela. Sí, qué interesante es todo eso. Yo creo que mucha gente se va a ver identificada en esto de los niños inquietos, esta parte, sí. Pues ¿a cuántos niños no se regaña y se castiga por esas ganas o esa inquietud que tienen, que al final yo creo que bien enfocada es muy potente? ¿Y tú identificas algo en tu niñez o en tu vida que haya detonado como esas ganas, ese fuego, ese quiero llegar más alto, quiero ser más exitoso, tener más dinero, o el enfoque que tú le hayas dado? Sí, ahorita que estás diciendo de lo inquieto, hay una anécdota que a mí no me afectó para nada, realmente. Ahora yo me acuerdo y me da hasta risa, ¿no? Yo creo que la desesperación mi mamá no era de las que nos golpeaba y nos castigaba con unas tundas, pero ya ese día ya me había pasado de la raya y me había dicho que si continuaba me iba a amarrar. Así literal dijo, te voy a amarrar. Entonces yo no lo creía, pero bueno, total que teníamos un papayo y me dijo, ay muchacho, y me amarró. O sea, realmente me dijo, aquí te vas a quedar. Y mis hermanas se pusieron a llorar.
Y yo dentro, en esa parte, recuerdo que pues, era yo un niño, tendré 8 años, me acuerdo que en lugar de llorar o de preocuparme por lo que estaba sucediendo, teníamos unas tablas y palos. Me puse a decirles, ¿saben qué? Vamos a jugar a vaqueros e indios. Y les hice que hicieran una casita, yo amarrado y que me iban a quemar. O sea, descubrí que podía encontrar dentro de esa parte que era un castigo, rescaté y lo convertí en un juego. Me preguntas que cuándo detonó esto. Sí, lamentablemente muere mi papá. Eso no se le decía a nadie. Yo creo que esa fue la razón. Realmente yo era un niño, tenía 13 años. Bueno, en esos tiempos ya éramos todavía niños. Y claro está que yo no me quise meter a trabajar, era una necesidad. Entonces me metieron a trabajar. Mi primer trabajo formal fue de cerillo. Ahí empecé. Y ahí descubrí tantas cosas que hasta la fecha yo sigo aplicando. A los cerillos se nos dan una caja y atrás de nosotros hay 2, 3 más que tienes que turnarte con ellos. Ahí yo descubrí... Perdón, una pausa, solo para aclarar que seguimos, que cerillo, por si hubiera gente de otros países, aquí a los niños que son cerillos son los que en los supermercados ayudan a meter los productos a las bolsas y así para la gente que está comprando. Ajá. Sí, ciertamente. Yo me acuerdo, hasta la fecha lo entiendo mejor, que en ese momento yo calculaba qué persona venía con más producto en sus carritos. Y si yo veía que había 2 más atrás de mí que iban a estar en turno, entonces yo hacía por irme a ayudar a las personas a sus carros y me tardaba lo suficiente para que ese carrito me tocara a mí. Aprovechaba, como dicen los japoneses, aprovechaba la oportunidad. No le estaba quitando a nadie su lugar, que hasta la fecha lo sigo haciendo. Yo no le quito a nadie su lugar, trato de ayudar. Pero si me voy a ver beneficiado, no le hace que tengan que detenerme, no le hace que tengan que apresurar, no le hace que me tengan que desvelar, no le hace que tenga que hacer lo que tenga que hacer para que esa oportunidad me llegue a mí y la aprovecho. Eso fue la razón por la que empecé yo en este ambiente del trabajo y hasta la fecha lo sigo aplicando. Qué padre, qué bonito, digo, qué dura historia. Sé que hay muchas otras cosas ahí fuertes, sí, pero me gusta como desde niño, porque 13 años y tener ya esa visión de estoy analizando que viene un carrito con más cosas, o sea, toda ese análisis, porque es un análisis el estar viendo más allá de lo evidente, digo yo. Entonces, bueno, eso está súper padre. Quisiera aclararte algo, que a lo mejor las personas se detienen a hacer algunas cosas por lo que los demás te van a decir. A esta edad lo entiendo. ¿Qué pasó? Uno de mis mejores amigos me puso un mote, un apodo, de El Tranza, porque para él le parecía que era una tranza lo que yo estaba haciendo. Cuando yo no lo veo en este momento que no era así, él me dijo, no, tú eres un tranza, ¿por qué haces eso? En su momento sí lo pensaba y quería no hacerlo. ¿Qué quiero decir? A veces las personas, el que está a tu exterior te detienen. Es que tú eres así, no seas así. Esas son decisiones que tiene que tener uno desde que eres un niño. O sea, ¿realmente era una tranza o no? Yo consideré que no, porque no le estaba quitando el lugar a nadie. Solamente aprovechaba la oportunidad. Cuando había que correr a dejar los bultos, corría hacia el carro. Cuando había que caminar despacio para que me tocara el siguiente, lo hacía. Pero no me afectó el hecho que alguien me dijera tranza, como en la actualidad. Hay gente que te dice algo y ya no quieres avanzar. Te da miedo a que te vayan a tildar de algo, que te vayan a decir que estás haciendo las cosas de una manera incorrecta, de acuerdo a sus preceptos, sus ideas. Eso te detiene bastante. Yo lo aprendí a esa edad. Sí, súper chiquito y súper fuerte. Creo que son aprendizajes que a veces hasta ya más grandes, muy grandes, ya vamos analizando y entendiendo que pues no pasa nada, que realmente todo debe de venir desde adentro y lo que los demás te digan pues no es tan importante. Pero qué fuerte. Sí, siento que es todo un tema difícil de
de verdad entender y aplicar en la vida diaria. Y quería preguntarte, bueno, cuéntanos un poquito más de tus múltiples pasiones o múltiples trabajos, negocios o algo que quieras compartir que digas, sí, soy multiapasionado porque le he entrado aquí, le he entrado acá, un poco más. Bueno, yo creo que sobre la marcha no te das cuenta. Cuando eres joven no te das cuenta que realmente Estás haciendo mucho. estás haciendo algunas cosas. Yo tengo 61 años de edad y yo creo que hace 15 años me di cuenta que sí hacía un poco más que los demás. Realmente yo no me daba cuenta, yo hacía lo que creía que tenía que hacer para llegar a donde yo quería llegar. Entonces eso siempre me quedó muy claro, que alguien tenía que tener un poco más de dinero para no repetir la historia de toda la familia, de estar al día. Entonces eso me hacía que me esforzara un poco más. Yo no soy de las ideas de creer que hay que batallar, hay que luchar, esa parte creo que no es la mía. Yo he disfrutado lo que hago. Claro está que no todo el tiempo disfrutas como tal, ¿no? Pero sí pienso que no es una lucha como tal. Que yo creo que eso es mucho la mentalidad de cada persona y desde dónde lo vive cada persona, porque conociéndote, yo sé que trabajaste horarios enormes. Ahorita nos mencionas alguno, como tus jornadas de trabajo, cuáles llegaron a ser. Y para algunas personas eso podría haber sido un sacrificio. Pero tú dices, para mí no fue un sacrificio, ¿no? Por tu manera de pensar y desde dónde hacías las cosas. A lo mejor porque sí tenías muy claro ese objetivo mayor. Y ahí me interesaría saber cómo rompes esos paradigmas. O sea, cómo mientras sigues tu vida normal, te rodeas de profesionistas, tus amigos y cada quien está en sus trabajos normales, cómo tú te sales de ese estándar y rompes ese paradigma de, pues no importa que yo tenga que trabajar sábado y domingo de tal a tal hora. O sea, ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo lo hiciste? Como te comentaba hace rato, yo creo que yo desde muy chico fui entendiendo que en la sociedad en la que vivimos sí te mete a esa olla. Te quieren meter ahí y ahí te mantenga. Yo me di cuenta que si yo quería tener un poco más, tenía que hacer otras cosas. Tenía que tener otros horarios. Tenía que incluso no escuchar a mis amigos, no escuchar a mi hermano, que hay una historia por ahí con él, que me decía, nosotros no podemos. Esas cosas no hay que escucharlas, hay que hacerlas. Entonces, pero desde muy joven me di cuenta, algunas las hice muy conscientes, otras de una manera inconsciente. Hay una historia por ahí en la que yo desde muy chico quise ser doctor. Yo quería ser médico, entonces me esforcé en esa parte por estar estudiando más. Obviamente te tienes que dedicar más si quieres ser médico. El porcentaje para entrar a la carrera, cuando son de gobierno, en este caso en la UDG, pues tienes que competir con mucha gente que está muy preparada, entonces tienes que hacer un poco más de esfuerzo, el cual lo hice. Pero lo curioso es que cuando estaba en la prepa nos hicieron un estudio vocacional. Había un gabinete por ahí, unas señoritas que nos hicieron un examen y a la semana nos dijeron, vengan para decirles ustedes hacia dónde se van a dirigir. Y cuando nos dieron el resultado, de cada salón nos sacaron a 2, 3, nos dijeron, ustedes vengan, se lo vamos a repetir. Entonces yo fui y le pregunté a la señorita, oye, ¿por qué no los vas a repetir? Ya no lo hicieron. Me dijo, es que ustedes están como muy ambiguos, no sabemos hacia dónde le van a darle, ¿no? Entonces yo dije, caray, espérame, pero yo quiero ir a medicina. Entonces las preguntas que nos hicieron eran más encaminadas y yo, ¿qué fue lo que hice? Pues las preguntas, me acuerdo de una que decía, si vas en la calle y ves un accidente, ¿qué haces? ¿Tratas de ayudar? ¿O te vas corriendo? ¿O te vomitas? O cosas de ese tipo que pues obviamente yo tenía que contestar obligadamente no, yo ayudo, para que me escogieran. Así fue. Realmente me dan el pase para entrar a las áreas médico-biológicas en su momento y me hice médico. Pero la señorita, lo recuerdo, que me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ser médico? Sí. Si un día te quieres dedicar a la ingeniería, números o cualquier otra cosa, eres muy bueno. Y yo dije,
Ingeniería, yo jamás en mi vida me había pasado algo de ingeniería. Con el paso de los años, entre consulta y consulta, yo hacía otras cosas. Y un día recordé este episodio porque un día yo estaba ya haciendo casas. Y recordé ese episodio construyendo, ya estaba construyendo casas y recordé de esa parte que lo que realmente uno trae. Yo les digo a mis hijos y se los pongo así con esto, ¿no? Tienen que apasionarse, tienen que creer, tienen que sentirlo. Si no, no tiene sentido. No tiene caso que estén en algo que no sientan la pasión, que no sientan las ganas de levantarte a hacerlo. O que tú sientas que es una flojera o es muy pesado o eso creo que no es pasión. No sé, no podría ponerle un nombre como tal. Pero la pasión es aquello que te levantas, que sueñas con él, que quieres llegar a la meta. Wow, sí, eso es súper bonito y yo conecto muchísimo con eso. De eso se trata todo este podcast, de hecho. Déjenme respirar porque me emocioné. Y es que es muy bonito y es muy fuerte porque siento que también en esta sociedad en la que vivimos muchas veces nos limitan completamente. En la escuela, los amigos, los adultos. Esta parte de verdad levantarte y hacer lo que te gusta, lo que de verdad sueñas, lo que de verdad te apasiona, yo creo que es un porcentaje muy pequeño de la sociedad que realmente vive así. Sí. Yo creo que el mayor porcentaje en algún momento le pesa el trabajo, le pesa el estar en una empresa y es muy frustrante porque a nivel personal, pues estar dedicando tu vida a algo que no te motiva, pues es muy fuerte, o sea, estás entregando literal tu vida a eso. Entonces, bueno, esto para mí es muy motivante y es todo un reto, o sea, el cómo hacer, ayudar, inspirar a que la gente de verdad se cuestione, conecte con de verdad estoy disfrutando lo que hago, o sea, de verdad estoy dedicando mi vida a algo que a mí me nutre. Cuando yo hablo de arquitectura holística, les digo a mis alumnas de arquitectas que la arquitectura holística es muy bonita para mí porque integra la parte personal, las habilidades, los gustos personales con la profesión. Pero que la arquitectura holística sí le entrega al cliente una experiencia muy especial, muy diferente a otros servicios tradicionales de arquitectura, pero además va en el otro sentido. El profesionista, el arquitecto, disfruta lo que hace, se apasiona con lo que hace, o sea, se nutre, se complementa con lo que está haciendo. Entonces es como en las dos vías, tanto para el cliente es algo diferente, pero también para el arquitecto. O sea, mi apuesta es a que el profesionista de verdad le emocione lo que hace, que lo nutra de todas sus pasiones y gustos personales y cree algo especial, diferente y que se sienta completo como persona. O sea, siento que eso es súper, súper importante y la mayoría de los trabajos tradicionales no lo da o estamos acostumbrados a conformarnos con lo que hay. Entonces, bueno, eso es súper. Sí, mira, justamente por lo que estás diciendo, yo tuve la oportunidad de haber trabajado en el sector salud, pero también tuve que entender que yo no servía para empleado. O sea, sí echaba a perder patrones, porque me gustaba un poquito más la libertad, trabajar a mi ritmo, con mi manera de pensar. Entonces siempre le busqué por hacer lo propio, autoemplearme. Cuando me recibo de médico, yo ya tenía un rato trabajando como médico. Yo era un estudiante, pero al mismo tiempo daba clases en la Facultad de Medicina, en un laboratorio. Después nos dieron clase, fisiología y farmacología. Y al mismo tiempo, los sábados y domingos, comprábamos carros viejitos y ahí les dábamos una limpiada y los vendíamos. Y a mis propios compañeros también les vendía balones de básquetbol y les vendía libros. O sea, todo esto era para mantenernos, para que hubiera un poquito de recurso. Y empezaba yo ya a hacer mis pininos como médico. Ahí me di cuenta de que si yo quería dinero, no era en la medicina. Porque en el área, al lugar donde yo me fui a dar consulta, es un lugar
donde en aquellos entonces, te estoy hablando hace 40 años, y sí, 40 años, eran personas de escasos recursos. Entonces, cuando un médico general cobraba en esos entonces 30 pesos, yo cobraba 5 pesos. Entonces sí, era muy poquito lo que se cobraba. Y ya después con mis propios compañeros que iban más adelante, que tenían una especialidad en cirugía, los pacientes, yo me apoyaba con ellos, íbamos a operarlos y había pacientes que no le cobrábamos. E incluso hubo un paciente que se salió del hospital, no pongo ni lo del hospital, así se salió con todo y suero. O sea, de esas anécdotas que te das cuenta que no va, si quieres dinero, no es propiamente de la consulta. Empecé a poner farmacias. Y sí, obviamente vas mejorando tu economía, las finanzas, pero no era lo que yo deseaba. No había llegado a la meta, lo que yo quería. Por eso yo continuaba. Siempre había espacio entre consulta y consulta y yo traía la cabeza diario pensando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo llegar a ocupar ese tiempo? Sí, como te dije hace rato, ¿no? Pues yo a las 6 de la mañana me levantaba y tenía que estar a las 7 en el quirófano y a las 10 de la mañana ya estaba en el consultorio. Mi esposa cocinaba ahí en el mismo, ella tenía su consultorio y ahí cocinaba, ahí lavaba. Entonces no es tan fácil como ahorita pensar, mira qué bien está ahorita. Sí, pero en esos entonces sí teníamos que comer entre consulta y consulta. Y el horario de la jornada de la consulta y dándome una vuelta al hospital a revisar a los pacientes que habíamos operado y regresar, terminábamos a las 9:30, 10 de la noche. Entonces, ¿a qué hora llegas a casa? 11 de la noche y se empieza a hacer tarde. Entonces, si te pones a pensar, no estoy durmiendo mis 8 horas, no estoy haciendo lo que los demás hacen, pues vas a terminar siendo como los demás son. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer otras cosas distintas, que eso es lo que a mí me pasó. Yo creo que ahí está la clave, y justo hace rato decías, yo no lo sufrí, y a eso me refería, de que obviamente tuviste muchos años, yo creo, de esa intensidad laboral, pero bueno, te preguntaría, ¿qué te mantuvo así como activo y con ganas? Yo creo que pues esas ganas de superarte, obviamente. Sí, definitivamente, yo también soy deportista, y me queda claro algo, si vas a correr un maratón, lo primero que tienes que hacer es entender cuántos kilómetros puedes correr de acuerdo a tu preparación física, a tu edad, las condiciones. Te tienes que preparar físicamente. Tienes que conocer los kilómetros, los kilómetros que vas a correr, si son planos, subidas, bajadas. Y sobre todo, lo mejor de todo esto, tienes que saber dónde está la meta. No hace mucho, unos atletas que vinieron, hicieron un maratón y se perdieron, En la carrera se perdieron. Eso pasa en la vida. Si no tienes muy claro cuál es el trayecto, hacia dónde te diriges, cuál es la meta, te vas a perder, como tanta gente se pierde. Entonces se cumple. Eso es el multiapasionamiento. No es una meta en la vida. Llegas y terminas. Pero luego viene otro maratón, hay que correrlo, hay que disfrutarlo. Y entre más maratones corres, lo disfrutas más. Totalmente. Y hace rato escuchándote te iba a preguntar, ¿qué consejo le darías a las personas que ya tienen su trabajo, que ya están acomodadas, pero que a lo mejor sí sienten esa cosquillita de pudiera hacer más? O esta pregunta de verdad me apasiona levantarme todos los días, de verdad me despierto con ganas de un día más. Por ejemplo, yo les digo que mi día favorito es el lunes, porque es como, ya empezó la semana, vamos a agarrar el ritmo y empezar a seguir creando y seguir con todo lo que hacemos. Pero si hubiera alguien que se siente grande, que yo creo que esa no es limitante, pero alguien que así se sienta, que diga, no, pues yo ya aquí me quedé, ¿tú qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Mira, yo creo que lo primero que le diría es que si realmente quiere hacerlo. Porque hacemos cosas por imitación. No hace mucho, tengo una casa de campo, no hace mucho fue un conocido. Llegó a la casa de campo y vio el lugar, que se imaginan que lo hice en 2 años, Ese lugar lo empecé a hacer cuando tenía 20 años, o sea, tengo 40 años
moviéndole a ese lugar. Bueno, cuando llega él a este lugar, yo noté cómo empezó a justificar por qué no había hecho las cosas. Yo hubiera podido, yo hubiera querido. Entonces, entiendo que no todo es para todos. Por lo tanto, sí tiene uno que entender claramente si es lo que tú deseas. No es porque imitar a mi compadre, imitar a Moy, no. O sea, ¿realmente deseas hacer eso? Adelante. Pero si es por tratar de imitarlo, mejor quédate en tu espacio, goza los años, goza a tu esposa, a tus hijos, la vida, a todo lo que te rodea, hazlo. Porque meterte en esto quizá te vaya a estresar. Ya cuando tienes un entrenamiento de tantas décadas, pues, y lo sabes disfrutar, qué bien. Si no, mejor no lo hagas. Si realmente tú sientes que tienes atorado algo, que traes una piedra en el zapato, que no pudiste desarrollar, porque te casaste muy joven, tuviste muchos hijos, tenías que mantener algunas cosas, ya pasó todo eso y sientes que todavía traes esas ganas, esa energía, lo mejor es llegar con alguien que ya lo ha hecho. Personas que tú consideres que son exitosas, que sí les ha ido de alguna manera bien, sin pena, llegar y preguntar, oye, ¿qué podría hacer yo con estas cualidades que tengo yo? Y con estas limitantes que tengo yo. Si se llegan de personas exitosas, seguramente sí les van a decir cómo. Porque las personas que son exitosas quieren que los demás sean exitosos. Entonces, yo sí creo que primeramente tienes que saber si realmente lo deseas. De corazón lo quieres hacer. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y es empezar. Si es así, si tú dices, claro, o sea, todavía tengo energía, estoy joven, apenas tengo 70 años de edad, todavía me quedan unos cuantos años más. Vámonos, adelante, o sea, háganlo, o sea, diríjanse con esas personas que son exitosas, que supieron cómo, que encontraron el camino, háganlo. Vayan, estoy seguro que sí lo van a hacer. Ese es lo que yo creo que deberían de hacer. Y sobre todo, no nomás a la gente adulta, no nomás a los jóvenes, sino a todos los que quieran estar en el camino del éxito. Yo sí considero que tienen que disfrutar el camino. Tal vez yo mismo no lo llegué a disfrutar muchas veces porque estás con la idea de llegar a la meta, justamente a esa meta. Pero cuando llegas a la meta y te das cuenta que terminó y quieres volver a empezar y vuelves a apasionarte, lo empiezas a disfrutar más. Entonces, mi sugerencia, porque pues no es ningún consejo, mi sugerencia es que disfrutemos el camino, disfrutemos el paisaje. La meta ya sabemos dónde es. Algunos tienen la suerte de tener papás o alguien que les heredó un negocio, una idea, una profesión. Algunos otros no tuvimos esa oportunidad, pero yo creo que sí, si disfrutamos, el camino va a estar mejor porque el éxito va a llegar, tarde que temprano va a llegar, no hay que desesperarse, va a llegar. Solamente sí hay que ponerle una fecha, eso es importante. Porque no es que voy a correr un maratón y no sé si va a terminar en Tijuana. No, hay que ponerle este maratón va a llegar a tal fecha. Yo voy a ser exitoso en tanto tiempo. Eso es lo que yo creo. Sí, me encanta. Me gustó muchísimo el acercarte a las personas que son exitosas, para cada quien referente de lo que desea llegar. Y de lo que dijiste también me quedé con algo que me parece interesante. Hay personas que a veces la necesidad te da esa hambre, que es ese motor de seguir avanzando. ¿Y qué pasa con las personas que tienen la fortuna de sí nacer en un ambiente a lo mejor económico mejor o hasta mental mejor, educación mejor? ¿Cómo cuidar ese legado? O sea, ¿qué consejo le darías a los que sí tuvieron la fortuna? Porque luego se sabe este dicho de abuelo trabajador, padre rico, nieto pobre, algo así creo que va. ¿Qué consejo le darías a la gente que tuvo la fortuna de nacer en un lugar ya posicionado
Es que es todo un tema ese también para mí, porque luego se juzga mucho a los que nacieron con esa posibilidad. Y es como, ay, pero tú naciste en cuna de oro, tú naciste con la empresa ya creada. Y no debe de ser desmeritado eso, sino más bien cómo lo vas a seguir potenciando, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer para seguir cuidando eso? Pero esto es interesante, porque por un lado, ¿cómo puedes seguir con el legado cuidándolo? Pero por otro lado, ¿cómo mantienes tu esencia? Y no sientes pues esto me tocó y tengo que seguir con el negocio familiar. Es como todo interesante, ¿no? El tema. Sí, sí está un poquito complicado para una persona que ya tiene cierta madurez, que es un adulto, como llegar y decirle, oye, así de fácil, ¿no? Como, fíjate que estás haciendo malas cosas. Yo creo que más bien la sugerencia sería hacia los padres. Los padres somos los que tenemos que educar a nuestros hijos que lo que les vas a ir dando, lo que van necesitando, no lo que nosotros creemos que ellos necesitan. Uno se da cuenta la necesidad de nuestros hijos. Es el momento irles dando y dejarles un poquito que ellos tengan la necesidad, que exista esa hambre de la que hablas, para que ellos hagan el intento. Estaba chica mi hija cuando me dijo que quería comprarle una muñeca a una compañerita. Entonces ellos tenían un domingo que les da uno, no, es en otros lugares dicen mesada, o cada semana le dábamos una cantidad. Entonces yo le comenté que yo podía poner una parte, pero ella tenía que poner otra parte de sus domingos, y que representaban 8 domingos, que si estaba dispuesta a no obtener dinero toda la semana durante 8 semanas, 8 semanas, por ese regalo que iba a hacer. La dejé pensando y terminó por decir no. Le pregunté por qué lo quería hacer. Pues que quería hacerse amiga de esa niña. Entonces esa es otra enseñanza. No puedes comprar a los amigos. Entonces uno de padre tienes que ir dando conforme crees que los hijos van necesitando. Y cada uno va a tener diferentes necesidades a las cuales tienes que ir dándole. Yo tengo una manera de pensar que quizá no todos los padres van a entenderlo o van a estar de acuerdo conmigo. Mi manera de pensar es que nosotros tenemos que heredar en vida. No tiene ningún sentido desde mi punto de vista pensar que yo cuando muera voy a empezar a dejarles X cantidad de negocios, dinero, para ver cómo les va a ir a ellos. Yo creo que uno de padre tiene la responsabilidad de ir empezando a delegar responsabilidades para ver cómo lo están haciendo y uno poder apoyarlos, uno ir orientándolos. Volviendo atrás al tema del deporte, siento que esta es una carrera de relevos, en la cual tú hiciste tu parte, ya corriste esa parte. Hay una parte de tu vida en la cual te vas a encontrar con tu hijo. Bueno, lo vas a acompañar. Y vas a... Perdone, me gana la emoción. Lo vas a acompañar en esa parte y le pasarás la estafeta. Tu hijo no tiene que regresar a todo lo que hiciste. Sería como muy absurdo. No tiene caso que yo ponga a correr a mi hijo todos los kilómetros o metros o lo que haya sido. Recorre lo que yo hice para que sientas lo que debe de ser o que aprendas desde abajo. Creo que no es la manera. Hay que educarlos. Cuando te encuentres con ellos vas a pasar la estafeta y ellos van a continuar tu legado. Ahí sí. Por eso creo yo que no es tema de los hijos, sino de los padres. Porque si a un hijo no lo educaste, no tiene la culpa cuando se es joven. Cuando a ellos les cae el 20, tal vez es demasiado tarde. Ya ellos emprendieron un mal negocio porque no los enseñaron, se gastaron una fortuna y después entra una culpa y después no saben cómo salir de ella. Por eso yo considero que más bien el tema es con los padres.
Sí, me encanta, acabas de dar justo en uno de los pilares que yo traigo con todo este tema de ser multiapasionado. Tengo como 4 pilares que para mí son clave para mantenernos equilibrados, pero motivados al mismo tiempo haciendo todas estas pasiones que tenemos. Y uno de mis pilares es esta parte de los relevos. De hecho, a veces lo pongo hasta en ese ejemplo, como las carreras de relevos. Yo digo que cuando queremos llegar tan lejos, ser exitosos, no podemos hacerlo solos. Siento que solos de verdad no vamos a llegar tan lejos. Todas las empresas necesitan muchísimas personas. Entonces yo digo que compartir es parte de la experiencia. Por un lado, compartir inspiración, motivación, o sea, eso siento que le nutre al que comparte y también al que recibe. Y también yo digo mucho que es importante reconocer y acordarnos que a todos en algún momento nos toca aprender de otros y en otros momentos nos va a tocar enseñar a otros. Y eso es parte del camino, es parte de la experiencia. Y eso a mí me mantiene motivada, el formarme con gente que sabe más que yo y al mismo tiempo empezar a inspirar a otros, hacer talleres yo también para ayudar a otros. Eso me gusta muchísimo. Y en esta parte de los relevos, o sea, el hacer equipo. Y también creo que más allá de aprender a delegar, que aprender a delegar es muy importante, pero no hasta ahí, no solo como te delego el trabajo y listo, eres un empleado más, sino hacer equipo verdaderamente, como reconocer en el otro sus propias pasiones, sus propias habilidades y desde ahí ir integrando equipos. Como reconocer eso, la habilidad del otro y ponerlo en el lugar adecuado para hacer el equipo bueno, cada vez mejor. Y ahora enfocado a esta parte de los hijos que mencionabas, pues me encanta, porque sí, creo que no hay me gusta mucho esa filosofía, no hay necesidad de volver a empezar desde cero, todo lo que ya recorriste, si tú ya llegaste hasta este punto, creo que el fuerte es educa a los hijos adecuadamente, enséñales a distinguir sus propias pasiones y habilidades y después les pasas la estafeta y continúas, a lo mejor con el enfoque del hijo, pero continúas, ¿no? Con su propio enfoque. Bueno, y para cerrar, tengo una pregunta que también es importante hacerla, que es si en algún momento viviste como el lado oscuro de ser multiapasionado. Porque no me gusta solo hablar de lo bonito, supongo que también tiene su reto y su... Sí, se entiendo. Quieres decir con eso, definitivamente, ¿no? En esta vida que llevamos los que somos multiapasionados y que sentimos que la energía te sobra, puede ser que atropelles, puede ser que pises callos, que lastimes, no propiamente como diciendo no me importa, no, te das cuenta después que sí puedes lastimar. Yo recuerdo la parte oscura, esa que estás hablando, de que 3, 4 personas que fueron personas muy trabajadoras, pero como yo traía esa velocidad que desde muy chico la tengo, entonces yo les pedía más, les exigía, sin decírselo con la boca, ¿no? Decirles, oye, necesito, no, nunca no es mi estilo, presionar con las palabras, pero quizás mi manera de ser presiona, quizás hasta la fecha, pero sí me di cuenta cómo tronaba a las personas y se retiraban de mí, porque no me seguían el ritmo. Lo tuve que entender, o sea, esa parte no me la enseñaron, lamentablemente. Yo veo que tú eres muy joven y veo cómo si has aprendido esa parte, a las personas no presionar a las demás. Y por otro lado, yo tuve algunos socios que tampoco me gustó su estilo, porque justamente ellos no les importaba, sabiendo que podían lastimar, se retiraban. Incluso yo recuerdo en una ocasión que terminé llorando en una silla de la impotencia de que en su tiempo era una gran posibilidad para ser económicamente exitoso. Y después de 1 año y medio de estar trabajando con una persona, ya no dije, no es para mí. O sea, que esta persona intencionadamente pueda lastimar a los demás. No le importaba a él a quién pisaba con tal de él seguir avanzando, y tuve que retirarme.
Esa decisión me costó llanto. Porque era una gran posibilidad. No se pudo. Tuve que empezar otra vez de cero. Entonces sí es doloroso porque van pasando los años y a los 30 y tantos años sientes que ya estás viejo. Sientes que ya no vas a poder, sientes que se te está pasando el tiempo. Digo, a lo mejor les va a sonar de risa, pero yo creo que estoy en mi segundo aire y estoy bien, estoy disfrutando ese camino que te digo, con la experiencia que tuve. Porque ese es el lado oscuro, que sí tienes que distinguir en qué momento no presionar más a la gente, que cada quien tiene su ritmo, y en qué momento salirte de negocios que son turbios. Ese sí es un consejo, de los pocos consejos que doy yo. Si se están dando cuenta que hay algo turbio, hay algo que los va a perjudicar o van a perjudicar a los demás, no debe de ser. No es lo correcto. Hay más negocios, hay más tiempos, hay más personas, hay más oportunidades. Siempre hay muchas oportunidades. Hay otra palabra por ahí que nos han enseñado, que la vida solamente da una oportunidad. Sí, tienen razón, pero da esa oportunidad al día, ¿eh? Es una oportunidad diaria o 2 o 3, o sea, tiene una manera de fácilmente de escoger qué oportunidad tomar y cuáles no debemos de tomar. Hay que dejar ir algunas que no correspondan a nuestra manera de sentir, de pensar, de creer. Y con lo que hablabas del compartir, esa parte es muy, muy importante. Sí tenemos que compartir, sí tenemos que dar. No nomás el dinero, como bien dijiste. Yo ahorita hago una broma, ¿no? Que digo que inicialmente yo me hacía de socios o compañeros de trabajo de mi edad. Y luego, pues esos compañeros se fueron ya a sus casas, ya están descansando, ya se jubilaron. Ya están jubilados, algunos ya no están, otros están enfermos y se retiraron. Y luego vinieron otra generación, que eran los de los 40, que los cuales en este momento sí tengo mucha relación con ellos, trabajo con ellos, somos compañeros de trabajo, somos socios, pero ya tengo otra generación de gente de 20 y tantos que ya están entrando a mis negocios, a mis empresas, que yo me estoy relacionando con ellos, que ahora me los hago socios, ya no son empleados, son mis socios. No importa que ganen un porcentaje de lo que sí, pero son mis socios. Y eso hace que ellos trabajen más cómodo, porque les estoy mandando la idea, y es real, que eso mismo que están haciendo lo pueden llegar a hacer solos, o pueden seguir escalando en el propio negocio, y pueden llegar a tener, pueden llegar a ser hasta el dueño de esta empresa, pero son gente muy joven. Entonces yo trabajo con los de 20, con los de 40 y con gente de mi edad. Entonces a todas las edades, y eso creo yo que es compartir. Compartes la riqueza, compartes el conocimiento, compartes la pasión. Eso es lo que debe uno de agradecer. Pienso yo que nosotros también tenemos que agradecer a las personas que se permiten ayudar. Las personas que te dan la oportunidad de brindarles algo, de decirles, mira, es por este camino. Hazle así, hazle así. La gente te da las gracias, pero yo en lo personal siento una gran satisfacción cuando puedo ayudar a alguien. Y entonces yo voy y les doy las gracias porque me hicieron sentir muy bien. Pienso que es recíproco esto. Sí, exactamente a eso me refiero cuando hablamos de compartir, es parte de la experiencia porque nutre también en los dos sentidos. Así es. Estar solos sin gente que también se inspire de ti o se motive de ti, pues sería no tan bonito, no tan disfrutable quizá la experiencia. Así es. Pues muchísimas gracias por este episodio tan bonito y tan especial, gracias por compartirnos un poco de tu experiencia, de tus consejos. Los valoro muchísimo y sé que va a estar muy buena esta entrevista para los que nos ven. Pues gracias a ti, gracias a ustedes. Ojalá y pueda ayudar poquito, aunque sea a alguien, a que se inspire, a que entienda que la vida no solamente es una sola cosa en la vida. Hay muchas carreras que correr, hay muchas metas que cruzar. Hay que echarle ganas, no hay que desesperarse. Hay que documentarse, hay que prepararse, eso es muy importante también, ¿verdad? Que la gente se prepare, que se documente. Pues gracias. Muchas gracias.
Gracias. Este programa fue patrocinado por Abeja Reina, que es una marca de productos naturales en base a la miel. Quinta Maham, el mejor lugar para hacer tus eventos en Guadalajara y renta de cabañas. Y Aloe Spa, que trabaja masajes y cuidados personales. Aquí les dejo los cupones de cada uno para que los aprovechen y conozcan sus servicios.